Familia, gracias por compartir la tarde. 8.3 Televisión Abierta, esta es la voz de la ciudad. El estrés, pues obviamente, no sé si se pueda considerar o no una salud pública, pero bueno, vamos a platicar justamente de este tema, el estrés. ¿Por qué tenemos estrés? ¿Y cuáles son las consecuencias de sufrir estrés? Y le damos la más cordial de las bienvenidas al médico cirujano y homeópata del Instituto Politécnico Nacional, Héctor Bolio Díaz, quien nos hablará justamente de este tema tan importante. Doctor, bienvenido a La Voz de la Ciudad. Juan, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Doctor, el estrés. ¿Qué significa el estrés? ¿Qué es el estrés? Fíjate que casi no lo sentimos todos, ¿verdad? Aquí ya. Me gustaría empezar con una estadística que más del 70% en México existe o se da un estrés laboral importante. Existe un estrés físico y un estrés psicológico, que son cosas diferentes. Un estrés físico puede ser, por ejemplo, una infección, por dolor, etcétera, ¿no? Y el psicológico es el que tenemos todos ante una situación que no podemos superar, una actividad. Y me gustaría comentarle a la audiencia que sea una autoevaluación, la gente que nos está viendo. ¿Cómo podemos hacer esa autoevaluación? Sí, claro, Juan. Del 0 al 10, del 0 al que 10. La gente que nos está haciendo el favor de ver nos diga qué tan cansado está, siendo el 10 el tope. ¿Sí? Por otro lado, el estrés, ¿qué tan estresados están el día de hoy? Esa es la pregunta para ellos. Igual del 0 al 10. Y pues les doy el punto, más de 8, Juan, puede estar el paciente en una crisis pues, física, obviamente, emocional, o las dos. Entonces van muy de la mano estrés, cansancio físico, estrés laboral. Y me gustaría compartirte también la definición de estrés. Me encanta, hay muchas definiciones. Sí, sí. Sin embargo, traigo este cubo porque la definición de la física, insisto, me agrada, se define como la fuerza que yo aplico a un objeto para romperlo o deformarlo. Muy bien. Esa es la definición. Entonces, eso es lo que pasa con nuestros cerebros. También existe otro término interesante que se llama resiliencia. Es la capacidad del cerebro para hacer esto, ser plástico. Se llama plasticidad. Pero, ¿y ahí no nos ataca el estrés cuando tenemos resiliencia? Es que el estrés, bueno, la resiliencia es esa capacidad para adaptarse. Entonces, el estrés no se va a quitar. A veces el paciente me dice, doctor, ¿me va a dejar en 0 de estrés? Le digo, no, usted necesita estrés para vivir, para cumplir sus metas, etcétera. Ahora, muy bien, doctor, ¿cuáles son los síntomas cuando empezamos, cuando ya tenemos el estrés? ¿Cuáles son esos síntomas que nos pueden determinar esa medida que nos acaba de mencionar? Claro, hay muchas manifestaciones, Juan. Sí. Desde caída del cabello, alteración del sueño, hay insomnio inicial, intermedio y final, dolores de cabeza, lumbares, etcétera, ¿no? Ya comentamos dolores de cabeza. Por ejemplo, los niños también, los niños somatizan. El adulto lo hace con más, lo subraya más, Juan. Pero si se acuerdan, desde pequeños, pues estamos bajo estrés, obviamente. Ajá. La alopecia, ¿verdad? También. Se cae el cabello, exactamente, en hombres y mujeres. Sí, terrible. La piel. Y el cansancio, Juan. Exactamente. Y hay diferentes tipos de estrés a los que nos sometemos. Sí. Hay uno que se llama estrés crónico. Sí, Juan. ¿Cuáles son las consecuencias? Fíjate que es una buena pregunta. El estrés crónico, existe el estrés agudo y el estrés crónico. El agudo es, por ejemplo, un examen, como el que me estaban haciendo hace ratito, sorpresa, ¿no? Ajá. De la vista. Sin embargo, el estrés crónico, Juan, como su nombre lo dice, es por cierto tiempo y ese puede desencadenar un trastorno por ansiedad o un trastorno por depresión, o los dos. Esos coexisten, ansiedad y depresión coexisten. Entonces, para esto es importante que a los pacientes hagamos una escala, por ejemplo, de estrés laboral. Existe una escala, no es que yo diga, yo traigo mucho estrés, no. Hay que hacer una escala igualmente con la ansiedad y con la depresión. Pero van juntos, Juan. Y lamentablemente durante y pos de la pandemia esto se incrementó. En niños, en adolescentes y en adultos. Terrible. Más en adultos. Inicié con una pregunta. ¿Se puede considerar ya el estrés un problema de salud pública? Las repercusiones, Juan. El estrés como tal, difícilmente vas a ver una receta que diga impresión diagnóstica estrés. Claro. Aunque por ahí ya algunas instancias de salud lo están considerando con el estrés laboral. Ese término es un término que se denomina burnout, que significa quemado. El paciente que ya no tiene, ahora sí que ese aliento, ese ímpetu que tenía en todas las áreas. Y yo les digo, este paciente que está en burnout o este paciente quemado, hay que delimitarlo, Juan. Si no, ese paciente ante la menor provocación, pues es la gota que derrama el vaso y entonces pues surgen los problemas, ¿no? Mayores. Sí, claro, qué interesante también. Ahora bien, sabemos que como para mejorar el estrés, ¿no? Digamos, la respiración, meditación, sí. Acudir con los médicos para que nos den recomendaciones, pero ¿habrá algún alimento que nos permita a nosotros como disminuir el cansancio y el estrés? Fíjate que sí, alimentos igual nutrientes. Ok. Nutrientes yo les denomino premium. Hay alimentos que no te dan prácticamente ningún valor, te dan fibra, te dan un poco de
otras cosas. Pero hay alimentos de mayor valor. La espinaca, el apio, el jitomate, cada una de estas tiene un nutriente específico. Por ejemplo, el medallón de atún es diferente al atún enlatado, es una proteína pues, de mejor calidad. Entonces, la pregunta aquí a los pacientes es, ¿comes y cómo te sientes después de comer? ¿No? Y existe la posibilidad de que un buen alimento te cambie un poco esa química cerebral y como decimos, ¿no? Te comes, por ejemplo, un caldo de pollo que tiene pollo, que tiene nutrientes, etcétera, y dices, oye, me sentí bien, pero generalmente la comida que ingerimos te hace sentir mal, te hace sentir inflamado, te hace sentir, etcétera, ¿no? Te hace sentir pesado, exactamente, con sueño. Exacto, ¿no? Y sí, hay alimentos que a veces nos aligeran un poquito más. Sí. Ahora bien, el cerebro, platícanos, tú que eres doctor y que puedes comentarnos más sobre el cerebro. El cerebro puede ser un freno o un acelerador también, ¿no? Sí, para este tema del estrés. La adrenalina en el cerebro, yo le llamo la computadora, se llama noradrenalina. Entonces, el cerebro tiene un acelerador, pero también tiene un freno. Ese freno, bueno, siendo muy técnico, es un sistema GABA, así se llama. Entonces, lo que tratamos de hacer, Juan, con la meditación, por ejemplo, un temazcal, un masaje, terapia de abrazos, de risa, es que ese freno se aplique, Juan. Sin embargo, a veces el cerebro pierde esa capacidad de frenar. Simplemente acelera y se va a 200 kilómetros y nadie lo detiene. Ese es cuando el paciente empieza a expresar pues, síntomas, ¿no? Muy bien. Ajá. Pues consecuencias graves. Hay que ponernos a relajarnos y hay que diagnosticar a tiempo también este tipo de estrés. Sí, Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, como no, Juan, pues estamos dando consulta. Entonces ahí están, por ahí van a aparecer nuestros datos. Con todo gusto los podemos revisar. Es muy importante hacer escalas, Juan, hacer diagnósticos y con base en eso atenderlos o derivarlos. Bueno, el doctor Bolio le puede hacer una determinación de esto, 55 36 51 33 13. Es el número telefónico Salud en Evolución. Ahí lo tiene en Facebook para que le haga una captura de pantalla en ese momento. Vea ya la cámara, doctor, para que mire, le haga la captura de pantalla a nuestro público. Ahí lo tiene para que lo ubique, lo identifique y ahí tiene todos sus datos para que usted vaya y se haga una evaluación de estrés. Que verdad que no es pan de todos los días. Es parte de eso. Hay que bajarlo. Tenemos que adaptarnos, Juan. El estrés no se va a quitar. No se va a quitar, pero hay que eliminarlo, Hay que mitigarlo. Hay que mitigarlo. Así Doctor, es. ¿me permite darle un abrazo? Un gustazo. Claro. Bueno, para mitigar el estrés. Fíjate que en los abrazos se secreta oxitocina. Claro, por supuesto, pues me lo acaba de dar en este tema. Así es.